Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, renovando este encuentro semanal para compartir las actividades que ocurren en nuestra casa, en la Biblioteca del Congreso, en modo virtual desde marzo. Mi nombre es Sebastián Calderón y los saludo a mi compañero, coequiper de cada semana, Matías Boinilovic. Hola Mati, ¿todo bien? ¿Cómo le va, Sebastián? Un saludo grande a usted y a todos los oyentes o teleaudiencia que nos pueden ver por los distintos dispositivos por BCN Radio. Así es. Bueno, saben que estamos en www.bcnradio.com.ar, en las plataformas en las que nos pueden seguir y en las redes sociales, por supuesto, en Facebook y en Instagram nos encuentran como BCN Radio o como Biblioteca del Congreso de la Nación, donde también compartimos toda la información de las actividades que propone la biblioteca en esta modalidad virtual, producto del confinamiento al que nos vemos obligados por la pandemia del COVID-19 desde marzo, ¿no? Somos BCN, somos la agenda cultural, ¿no, mi estimado Calderón? ¿Qué Así tiene es. preparado para hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de tenemos dos entrevistas, ¿no? Y vamos a estar compartiendo un curso muy importante, sobre todo para el mundo de los profesionales de la bibliotecología, porque arranca esta misma semana con la posibilidad de capacitarse con profesionales también de otras partes del mundo, no solo de la Argentina. Eso en un ratito lo vamos a estar escuchando. ¿Y vos? Una conexión internacional, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. ¿Cruzamos el Atlántico? Exactamente. España. Muy bien. Y nosotros también estamos en el plano internacional, en este caso hablamos con Ángela Pradelli, pero que va a participar de un encuentro de talleres de escritura latinoamericana, a escala latinoamericana, que organiza la Red de Bibliotecas Públicas de Medellín, que ella va a participar de un panel abierto, un conversatorio sobre la transformación de la escritura. Y, por ejemplo, Franco Baccarini, que es otro reconocido actor, amigo de la casa también de la BCN, va a estar el sábado participando en otro panel que tiene que ver sobre las publicaciones de los escritores. Así que fue bastante interesante. Y también nos contó, y a modo de anticipo, que justo también es paciente voluntaria de las pruebas de la vacuna de COVID acá en Argentina. Ah, mirá qué interesante. Un laboratorio norteamericano. Así que lo dejamos con la intriga. Dale, con todo esto damos comienzo a Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso. Muy bien, amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en este encuentro semanal donde compartimos las actividades de nuestra casa, de la Biblioteca del Congreso. Tenemos el agrado de contarles que durante octubre la biblioteca va a estar compartiendo un curso online, Bibliotecas y Agenda 2030, aportes desde el acceso a la información y a la cultura. Es en colaboración con la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística. El curso proporciona algunas herramientas básicas para reconocer y fortalecer los aportes que tienen las bibliotecas que realizan en el cumplimiento de la Agenda 2030 que ha propuesto Naciones Unidas. Son políticas en las que ya viene trabajando nuestra casa. Hay una inscripción abierta hasta este 30 de septiembre. Bueno, y una de las disertantes a cargo de esta capacitación es Alicia Celies Carot, que preside FESABID, que es la Federación Española que recién les contaba, es miembro también del Programa de Defensa Internacional de IFLA y coordina el grupo de trabajo Bibliotecas y Agenda 2030, y hoy está como invitada en Somos BCN. ¿Cómo está, Alicia? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias y la verdad muy contenta de estar aquí hoy en la radio, pero también de esta colaboración con la biblioteca, porque para nosotros es todo un referente, o sea que estoy muy contenta por todas estas partes. Bueno, arranquemos con este puntapié que nos propone el curso, esto que van a estar ofreciendo en colaboración la Biblioteca del Congreso con FESABID. Algo para contarnos, sabemos que mucha de esta información va a ser parte del curso, así que a modo de invitación, si se quiere, para quienes estén siguiéndonos en nuestras redes sociales y en la radio. Pues yo creo que lo más importante de este curso y mi recomendación
además de compartir experiencias y darnos cuenta y ser conscientes de todo lo que de verdad estamos haciendo en las bibliotecas, que cómo estamos superando, ¿no?, ese rol del fomento de la lectura y de la alfabetización y que tenemos un impacto mucho mayor, que a veces no nos lo creemos, ¿no? Entonces yo recomendaría mucho, primero, este curso para ser conscientes, para generar conciencia, pero después también, por supuesto, para pasar a la acción, es decir, para ser de verdad bibliotecarios, bibliotecarias activas en este ámbito. Y es pues eso, intentaremos un poco poner en marcha todo el panorama para que cada uno, a su nivel, pueda emprender acción. Bien. Bueno, y si tuviéramos que poner en contexto sobre esta temática al público usuario, seguidor de nuestras redes sociales, ¿qué le contamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, esta Agenda 2030 que ha propuesto Naciones Unidas y en la cual venimos trabajando muchas instituciones, incluida la Biblioteca del Congreso de Argentina? Pues fijaos, yo te voy a contestar esta pregunta con una expresión que no es mía. Es de un señor, Federico Buyolo, que ha trabajado mucho en España en el ámbito, de hecho fue el director de la oficina del comisionado especial para la Agenda 2030 durante varios años en la Moncloa, en España, y él decía que la Agenda 2030 es un contrato social. Es un contrato social y me gusta mucho esta definición porque refleja mucho el compromiso de los gobiernos, pero también el compromiso de la sociedad civil organizada, como podía ser FESAVID y la Federación, de las instituciones, como podía ser también la Biblioteca del Congreso, pero ojo, también de las personas. O sea, es un contrato que hemos firmado todos, ¿no?, que estamos aquí, que hay que trabajar por él, ¿no? Es un nuevo marco político. A mí me gusta mucho dentro de la agenda dos ideas principales que las hago mucho a la imagen de la biblioteca. Una es no dejar a nadie atrás, y esto es importantísimo. Y la otra es, hay una frase que me encanta que dice en el preámbulo, que se sueña un mundo en el que la alfabetización es universal. Entonces, a mí creo que es ese contrato social a nivel de forma, pero también esta visión, ¿no?, donde todo el mundo mejora. Bien, y te pregunto en relación a esto, ¿cómo son las políticas públicas que se vienen implementando en España en relación a los ODS? Bien, en España ha habido bastante movimiento. Bueno, es verdad que los primeros años de la Agenda 2030, es decir, desde el 2015 al 2018, no podemos hablar en España de un trabajo por la Agenda 2030. No sé si conocen, pero en España ese mismo año, entre el 16 y el 17, tuvimos dos elecciones distintas. No teníamos presidente de gobierno, teníamos un gobierno en funciones que no trabajaba en cosas nuevas, ¿no?, que estaba manteniendo. Y además después, a finales del 17-18, en el 18 ya, perdón, tuvimos una moción de censura y un cambio de gobierno, ¿no? Es ahí cuando, aunque ya se había empezado a trabajar a finales del 17, pero yo creo que el impulso verdadero en España es el 2018, ¿no? Ahí la primera cuestión importantísima es organizar cómo se va a desarrollar la Agenda 2030 en España. Porque España, no sé si conocen, pero España está organizado en comunidades autónomas, en regiones, entonces hay que unir, ¿no?, tanto las políticas locales, municipales, como las autonómicas y las estatales. Entonces, hay un primer proceso de organizar toda esta acción, por decirlo así, pero ya en 2019, en 2018 hicimos el examen voluntario y en 2019 tenemos un plan de acción con 5 políticas palanca muy importantes y les he de decir que ya en este avance del 19 se ha recogido la estrategia de información y bibliotecas que mi grupo de trabajo propone. Entonces, ahí estamos contentos, pero es verdad que ahora podemos decir que ya se ha articulado y ya se han formulado las primeras políticas públicas, me refiero sobre todo a nivel estatal, ¿eh? Hay que después coordinar.
Ujú. Bueno, son 17 los objetivos de desarrollo sostenible y hay 169 metas. Pensando en que, bueno, este ha sido un año muy difícil en el mundo con la aparición de este virus y que ha obligado al confinamiento de las poblaciones. Bueno, esto se piensa en relación a los tiempos que se han planteado, si se llega al 2030, el 2030 es como una fecha simbólica. Te pregunto por esto, Alicia. Bueno, en principio yo quiero entender que esto ha sido una reformulación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el horizonte del 30 está, el compromiso de los estados está con ese horizonte del 30. No se puede retrasar ni se puede excusar en que como ahora hemos tenido esto, de hecho, los impactos, creo, más importantes que ha tenido esta pandemia están clarísimamente relacionados con muchos objetivos de la agenda. Es decir, es algo que ya teníamos que tener armado para que esta pandemia no nos dejara o no tuviera tanto impacto como ha tenido o como está teniendo todavía, ¿eh? Porque no podemos decir que esto ha acabado, ¿no? Esto no es así. Pero yo creo que esto no vamos a pedir una prórroga, ¿no? Como en los partidos de fútbol. No. Esto igual hay que acelerar y generar políticas palanca, y en España le llamamos políticas palanca, cuando hay que acelerar o invertir mucho en algo para conseguir resultados más rápidos, no con un objetivo largo a 2030. Entonces, seguramente pues en cuestiones como la sanidad pública, en cuestiones como la educación, en cuestiones como el trabajo, tendremos que, tendremos que acelerar políticas para responder. Y ahora la situación de partida es un poco distinta al 15, ¿no? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Claro. Alicia, y bueno, y aprovecho que toqué el tema. ¿Cuál ha sido el rol de las bibliotecas en España en el marco de este confinamiento que han vivido, sobre todo a comienzo de año? Bueno, pues la verdad es que a mí me encantaría decir que las bibliotecas han seguido trabajando y han funcionado y sí, es cierto, las bibliotecas han hecho una labor de acompañamiento importantísimo, una labor de contenidos, una labor de conexión fundamental en esta pandemia. Pero no sé si soy crítica o no, sí lo soy, porque yo creo que esta pandemia nos ha pillado con redes de bibliotecas muy diferentes, muy desiguales, y con bastantes diferencias, ¿no? Tenemos zonas en España donde teníamos unas bibliotecas que están absolutamente preparadas para ofrecer servicios digitales y absolutamente conectadas con su público para seguir trabajando con ellos vía online. Pero también tengo testimonios y tengo experiencias con compañeros que decían, sí, yo estoy haciendo muchas cosas online, pero ¿cómo está ese señor que venía todas las mañanas a leer el periódico en mi sala? Con ese no tengo conexión. Entonces, esos vacíos siguen existiendo y ha habido muchas desigualdades. Entonces, yo creo que, de hecho, FESAVID queremos organizar un foro de reflexión ahora para ver en qué líneas deberíamos reforzar esas redes para que, aunque, insisto, y también gracias al voluntarismo, al compromiso y al convencimiento de los profesionales de las bibliotecas que han estado ahí utilizando sus dispositivos, sus canales personales, sus cantidad de infraestructura, ¿no? O sea, salvando eso, o sea, la idea es hacer un sistema de bibliotecas fuerte para reducir las desigualdades y de verdad garantizar, hay una expresión que me gusta mucho, que es la cultura de proximidad, ¿no? Y esta idea es la que en algunos casos las bibliotecas no hemos respondido en esta pandemia. Claro, bueno, quizás la crisis sanitaria sea una oportunidad para organizar esto, ¿no? Alicia, te quiero preguntar por tu rol como coordinadora del grupo de trabajo Bibliotecas y Agenda 2030. ¿Cómo viene trabajando ese grupo? ¿Con qué frecuencia hay reuniones?
y qué es lo que ese grupo le va a aportar, sin ánimo de spoilear lo que va a ser el curso, ¿no? A partir de No, octubre, pero lo que puedas contarnos a nosotros y sobre todo a los profesionales que pueden estar interesados en esta formación que, bueno, como quizás no hace falta reiterarlo, pero lo decimos, todas las actividades que ofrece nuestra casa, la Biblioteca del Congreso de la Nación, son libres y gratuitas, así que la inscripción va también en esa misma línea, ¿no? Así que ya lo saben, es una muy buena oportunidad. sí, la verdad es que, bueno, yo les cuento un poco. Nosotros decidimos, hay que entender también el contexto español, ¿no? Nosotros tenemos un Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Este consejo reúne a las instituciones con competencias en materia bibliotecaria. Ahí tenemos las comunidades autónomas, tenemos la Secretaría, que es el Ministerio de Cultura, pero también tenemos a las bibliotecas escolares, a las bibliotecas universitarias y a las bibliotecas especializadas, ¿no? Y entonces, nosotros cuando empezamos el programa de International Advocacy Program, de IFLA, cuando aterrizamos, o FESAVID vino con el encargo de IFLA para desarrollar este trabajo en España, pues nosotros pensamos que era el espacio era este Consejo de Cooperación. Por eso tenemos este grupo de trabajo, ¿vale? Inicialmente el grupo de trabajo estaba formado y trabajaba exclusivamente con bibliotecas públicas, porque es a quienes se había dirigido el International Advocacy Program, ¿correcto? Pero nos dimos cuenta que esto había que cambiarlo rápido y ahora mismo el grupo de trabajo tiene representantes de públicas, de universitarias, de escolares y de especializadas, ¿no? La idea es que tengamos una visión amplia del acceso a la información y las bibliotecas, porque esto es el core en Agenda 2030, ¿no? Y este es nuestro trabajo de estrategia. Bien, nosotros, este grupo lo que hace es, por un lado, hacer el seguimiento de lo que está pasando en las comunidades autónomas, porque tenemos planes regionales para la Agenda 2030, tenemos organismos muy diversos y tenemos esa parte de sensibilización y visibilización de las bibliotecas. Uh-huh. Por otro lado, tenemos una línea de trabajo también de recoger buenas prácticas y de generar herramientas, ¿no? Hacia la búsqueda de unas bibliotecas sostenibles, ¿no? De unas bibliotecas que responden de verdad a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese marco pensamos que era importantísimo crear una estrategia, porque no tenemos desconozco en Argentina, pero no tenemos una política bibliotecaria exclusiva. Tenemos una ley de fomento de la lectura, y ahí estamos las bibliotecas, tenemos planes de lectura, pero no hay un plan de bibliotecas, no hay un compromiso armado en el marco legislativo, por decirlo así, o en el marco normativo que reconozca, ¿no? o que busque de verdad ese compromiso por el acceso a la información, a la cultura y al conocimiento, ¿no? En global. Sí que hay un plan de fomento del lector español, pero no exclusivo de servicio bibliotecario. Y esto es un poco lo que queríamos trabajar nosotros. Esa estrategia, yo creo que ayer lo explicaba en un workshop europeo, decía que es un documento muy pequeño, es decir, tiene 20 páginas, pero para nosotros es un gran marco de trabajo porque nos ha abierto a este grupo de trabajo, nos ha abierto 4 líneas importantísimas. Por un lado, esta de sensibilización que hablaba, por otro, la accesibilidad, es decir, cómo sabemos que realmente todos los ciudadanos tienen acceso a servicios bibliotecarios. Ya no hablamos de servicios móviles, pero hablamos también de servicios digitales, o sea, buscamos también pintar un mapa en el que nos demos cuenta que todos los españoles, vivan donde vivan, tienen el mismo derecho. O sea, no por vivir en Barcelona tenemos unas bibliotecas estupendas y por vivir en el último pueblecito no llega nada, ¿no? Esto es lo que hay que intentar, no dejar a nadie atrás, físicamente incluso. Otra línea que es más de trabajo, más de generar herramientas y pues pensar en las colecciones de manera inclusiva, pensar en las actividades, pensar en la alfabetización, pensar en los productos documentales que generamos, o sea, más, digamos, trabajo técnico de biblioteca. Y la última,
y es una que con Mauro de Biblioteca también del Congreso he hablado mucho, es el tema de los datos, todo el tema de indicadores. No podemos vincular los datos de nuestras bibliotecas con los indicadores de Agenda 2030, no tenemos estudios de impacto, o muy pocos, o hay un estudio pero está desactualizado desde el año 15, ¿no? Desde 2015. Esta es la cuarta línea. Yo creo que esta estrategia nos da ese marco para poder empezar a hablar. De hecho, hoy mismo, justo esta mañana, hemos tenido una reunión con las comunidades autónomas para explicarles cómo tienen que trabajar, ¿no? Y buscar esos aliados en cada uno de los territorios de España. Ahí está, muy, muy interesante. Y bueno, y esto que un poco nos estás adelantando, si se quiere, va a ser parte de lo que vas a estar disertando en este curso que comienza en octubre y que está destinado a especialistas del área de bibliotecología y a gente que esté interesada en esta temática. Alicia, nosotros te queremos agradecer enormemente por estos minutos para esta conexión y por la participación en Somos BCN, este espacio que sostenemos desde la virtualidad también con el confinamiento que continuamos aquí en la Argentina. Te mandamos un abrazo enorme a la distancia y bueno, y están todos y todas invitados a participar en este curso que comienza en octubre de la mano de la Biblioteca del Congreso de Argentina y de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística. Qué largo, qué nombre más largo tenemos. FESABID. Sí. Muchas gracias. Un beso Gracias. enorme. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Chau, chau. Bueno, el próximo viernes 2 y 3 de octubre, viernes y sábado, se va a desarrollar un encuentro virtual, un segundo encuentro de talleres de escritura, con la consigna Narrar la cotidianidad latinoamericana, que va a constar de inscripción a talleres de escritura, donde van a participar distintos, incluso compañeros de distintos países de Latinoamérica, México, El Salvador, Colombia, etc. Y 2 conversatorios libres, abiertos, con escritores y reconocidos. Entre ellos el viernes 2 a las 17 horas, con la participación de la Biblioteca del Congreso de la Nación, va a haber un conversatorio con la participación de Ángela Pradelli junto a otros escritores para hablar sobre cómo transformar la vida cotidiana en literatura. ¿Qué tal, Ángela? Matías te saluda. ¿Cómo estás, Matías? Buenas. ¿Cómo están todos? Muy bien. Todo tranquilo. Acá, ¿cómo va llevando la virtualidad? La virtualidad a veces se me complica, pero no por lo virtual, sino porque hay mala señal y esas cosas, pero el resto va bien. Estoy muy abocada a la escritura, que tiene poco de virtual y mucho de concreto. Estoy muy abocada, estoy escribiendo 3 libros en paralelo, así que paso muchas horas escribiendo, se me pasa el día muy, muy rápido. A veces cuando miro la hora y veo que es tan tarde no puedo creerlo. A veces me acuesto a las 2 de la mañana, pero porque digo, es muy tarde, debería acostarme, si no podría seguir escribiendo. En ese sentido, para mí, en el sentido de la actividad, digamos, para mí es un tiempo muy propicio, digamos, ¿no? Muy rico. Por supuesto, extraño muchísimo a la gente que quiero ver y no puedo, pero bueno, ya terminará este periodo, estoy muy confiada en que se apruebe la vacuna. Formo parte del grupo de voluntarias y voluntarios que está probando acá en la Argentina la vacuna, así que estoy muy ilusionada con que más de una de las vacunas, no solamente esta que estoy probando yo, que es la de Estados Unidos, que la está probando Brasil y Alemania también, somos los 3 países que estamos probándola. Estoy muy confiada en que otras también lleguen, ¿no? La de China, la de Rusia, ojalá llegue la de Oxford también, y todas las que tengan que llegar, porque hay que vacunar a la población mundial y se necesitan muchas vacunas. Bueno, ahora vamos a charlar un poco de la actividad del viernes, pero ya que introduje, ¿cómo es esto de ser voluntaria?
que ya te hacen pruebas, más o menos tenés plazos establecidos, alguna rutina en Sí, especial? hay que hacerse una serie de estudios previos, luego hay 2 dosis, yo ya pasé por todas esas etapas, ya me apliqué la semana pasada la segunda dosis, y luego hay un periodo largo de estudios que cubren 26 meses, un poquito más de 2 años. Mm. Se van extendiendo los plazos entre sí, al principio son, digamos, más acotados, y luego, después del año, se va extendiendo, y creo que es cada 6 meses, o cada 4, o algo así, pero bueno, todavía falta para eso. Tenemos que hacer digamos, un seguimiento personal diario, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que tenés? ¿En qué grado tenés determinado síntoma? Quiero decir, si te duele la cabeza, ¿es un dolor leve, es un dolor importante o es un dolor grave? Y así cualquier síntoma. Y una vez por semana tenemos que reportarnos en una especie de diario COVID, en una aplicación, y toda esa información que nosotros vamos manejando durante la semana la elevamos en ese diario semanal al grupo de científicos que está haciendo este ensayo con nosotros y nosotras. Y luego, bueno, ellos hacen ahí sus pruebas, se llama doble ciego porque nosotros en realidad, de todos los voluntarios y voluntarias, el 50% recibe la vacuna y el 50% recibe un placebo, solución fisiológica. Claro. Así que, bueno, no sabemos, no tenemos ni idea quién recibió la vacuna y quién no. Claro. Yo tengo como la intuición de que la recibí. Epa, ¿a qué se debe esa intuición? No sé, ¿Algún efecto colateral, algo? un efecto muy suave, muy suave. Unas líneas de fiebre el primer día que ni siquiera se consideran fiebres porque era, qué sé yo, 37,5, no era fiebre. Pero como yo tengo baja temperatura corporal, tengo siempre menos de 36, entonces lo considero así como importante, digamos, o un poco más, ¿no? Que leve. Y yo pensé que todo el mundo sentía eso, sentía que le habían dado la vacuna, pero en la última reunión que tenemos reunión con médicas y médicos, en la última reunión que tuve con las 2 doctoras que estuve, y les conté que yo tenía la intuición de que tenía la vacuna, una de ellas dijo, al fin alguien que tiene esa intuición, porque todos piensan que no les dieron la vacuna y que les dieron el placebo. Eso es porque se sienten bien, y eso es bueno, porque quiere decir que la vacuna, además de que se tiene que comprobar la eficacia, que ya está medianamente comprobada, quiere decir que la vacuna no produce ningún malestar, ningún síntoma que pueda manifestar algún daño para el organismo. Así Efectos que colaterales. bueno, Efectos colaterales, como dicen, ¿no? sí. Ángela, y por último para cerrar, porque tenemos que hablar del evento en sí, pero ¿tienen plazo ya de cuándo sería al fin de las pruebas para empezar a fabricarlas ya para el resto de las personas? Mira, eso es como más específico de ellos, ¿no? Lo que se dice, digamos, lo que se lee en las comunicaciones y eso, es en esta y en todas las vacunas que se están probando, es que probablemente si la vacuna funciona bien en los que estamos haciendo el grupo de ensayo, empezarán a principio de año próximo con un segmento que es el segmento de los más necesitados y necesitadas, que le están pasando realmente mal, que es el grupo sanitario, digamos, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, ambulancieros, todas las personas que están trabajando en la cuestión hospitalaria y que la están pasando realmente muy mal. Y luego, bueno, irían los grupos más necesitados, la gente de más edad, la gente de más edad enferma, así. Pero yo quiero destacar esto, porque cuando uno dice esto, cuando una dice esto, la gente dice, ay, bueno, a mí no me va a tocar, a lo mejor tienen 40 años. Y dice, ay, a mí no me va a tocar nunca, o a lo mejor tienen 3.
es muy importante la vacunación segmentaria, digamos, porque se achica el índice de contagio. Toda la gente que trabaja en hospitales, que circula por las ciudades de todo el país, digamos, desde su casa al trabajo, etcétera, algunos van en colectivo, toda esa gente ya no va a tener posibilidades de contagiar porque va a estar vacunada. Entonces, en la medida en que se segmenten y esos segmentos empiezan a recibir la vacuna, se va achicando muchísimo el índice de contagio. Eso es una cosa muy importante de entender, ¿no? Bueno, interesante esta improvisada aproximación al problema epidemiológico, pero tenemos que hablar, ahora sí, Ángela, de Sí. el conversatorio el próximo viernes a las 17 horas, recordamos, vas a participar de algo que se llama ¿Cómo transformar la vida cotidiana en literatura? Entonces, para disparar esta entrevista te pregunto, ¿cómo transformamos la vida cotidiana en literatura? Bueno, ese es el título hermoso que le han puesto a la mesa de todos los que vamos a intervenir y a participar. Mi participación, el título de mi participación es De la emoción a las palabras. Y es que muchas veces nos pasa eso, algo que sentimos como muy importante, algo que nos pasó y que sentimos como muy importante, porque nos emocionó, o porque nos puso muy alegres, o porque nos marcó al revés, en el dolor, por ejemplo. Algo que sentimos importante en la vida cotidiana, laboral, social, más íntima, cuando lo queremos escribir, no logramos que el otro sienta esa misma emoción, ¿no? Y entonces un poco el ejercicio de reflexión es ese, apunta a tu pregunta también. ¿Cómo hacemos para que el otro se emocione con lo que a mí me emocionó? Con lo que para mí fue tan importante, ¿cómo hago para que el otro se emocione? En mi experiencia de escritura y de escritora, a mí muchas veces las situaciones de vida, las situaciones que vivo, las experiencias, grandes o muy pequeñitas, quiero decir que no son trascendentes, ¿no? En la vida social, son más personales, más subjetivas, más íntimas. Muchas veces me pasa que me dan muchas ganas de escribirlas. Ahora, hay una cuestión bastante particular en el sentido, eso yo hace muchos años que trabajo en talleres y entonces lo noto, que la gente pone énfasis en eso que quiere transmitir. Énfasis en el sentido de voy a avisarle al lector que se tiene que emocionar con esto porque a mí me emocionó. Voy a avisarle al lector que ahora le voy a contar algo importante. Voy a avisarle al lector. Y todos esos avisos hacen que después cuando llegue el lector no, en general no siente emoción. Es Pierde decir, el efecto de la sorpresa. por un lado pierde el efecto de la sorpresa, por otro lado se le avisa que se prepare tanto como cuando vas a ver una película que todo el mundo te dijo que era hermosa y vos te sentás ahí y dices, más o menos, ¿no? Un exceso de expectativa, se genera mucha expectativa. Se genera mucha expectativa. Entonces hay mecanismos desde la escritura para que son contrarios a lo que uno, en general, a lo que la gente piensa, ¿no? Es decir, una escritura despojada, una escritura más simple, una escritura que no advierte o no le indica a la lectora o al lector lo que tiene que sentir. Esa escritura es muy probable que funcione de una manera más eficaz en el lector. Está muy bien. Recordemos que estamos hablando con Ángela Pradelli, que va a estar el próximo viernes en el conversatorio organizado por la Red de Bibliotecas Públicas de Medellín, que se va a transmitir por el canal de YouTube y donde la Biblioteca del Congreso va a coparticipar, que vas a estar en el panel con Esteban Duperly de Colombia, Ana María Bermúdez de México y va a ser moderada por Janet Posada de Colombia.
¿Vos tenés conocimiento de los otros colegas previo o se van a encontrar recién ahí en la Nosotros nos inscripción? vamos a encontrar ahí, nos vamos a conocer virtualmente. Exacto, o sea, va a ser todo un evento en Todo sí un mismo. evento y además a mí es un tema que me interesa muchísimo, la conexión de la vida y la literatura, sobre todo porque desde mi punto de vista es mucho más lo que la vida le ofrece a la literatura que lo que la literatura le puede ofrecer a la vida, al revés de lo que en general se piensa, ¿no? Por supuesto que la literatura puede ofrecerle mucho, pero yo creo que es superior el caudal de cosas que la vida le ofrece a la literatura, es muy superior, digamos, ¿no? Para mí. Y entonces me pasa mucho que cuando estoy en algo que no es específicamente de literatura, digo, ir a hacer una caminata o ahora encontrarse con amigos no, pero quiero decir que hacer un mandado o cualquiera de estas cuestiones, incluso recibir un llamado, que a lo mejor es un llamado equivocado, pero de alguien que está angustiado y de alguna manera te pide que lo escuches, no sé, muchas situaciones en la vida que me parecen muy literarias. Y entonces conozco a alguien que dice, lo que pasa es que estás en modo de escritura, ¿no? Y puede ser, pero cuando uno está en modo de escritura, pasa eso, que encuentra en la vida doméstica y la vida más cercana un montón de situaciones que serían muy hermosas de narrar. Interesante. Justamente, bueno, para quien no conozca, Ángela es, además de escritora, es profesora en letras, multipremiada, fue traducida a varios idiomas, sus libros, en inglés, italiano, francés, y viviste en varios lugares del mundo, y me decías que estabas escribiendo ahora simultáneamente 3 libros. Sí. Porque yo he entrevistado a algunos escritores en la época de pandemia y a veces es el efecto contrario, que hay como un paréntesis, no hay ninguna inspiración, se espera a que todo aclare y veo que a vos te genera lo contrario, digamos, todo aprovechando el tiempo para la creatividad. ¿Y de qué se tratan estos libros que estás haciendo? No sé si tienen que ver con la cuarentena, la verdad, no sé si tienen que ver con la cuarentena. A mí también me ha pasado, pero no es una preocupación en mí esto de no escribir. Sí, tengo amigas y amigos que escriben y que siempre dicen, ay, ¿qué podría escribir? El próximo libro, ¿cuál podría ser? A mí no me preocupa, y no me preocuparía no escribir tampoco. Yo solamente escribo cuando no puedo más y tengo una necesidad tremenda de contar algo. Pero no me preocuparía no escribir, me preocuparía sí hacerlo sin esa necesidad, hacerlo por hacer, ¿no? Eso sí me preocuparía. Una de las cosas que sí me preocupan, cuando estoy escribiendo siento una felicidad tan enorme, pero tan enorme, que digo, ay, ojalá que pueda seguir escribiendo para seguir sintiendo esta felicidad así como explosiva, aun cuando los materiales no sean un feliz cumpleaños, digamos, como ahora, por ejemplo, que estoy escribiendo, uno de los libros que estoy escribiendo es un libro sobre historias de soldados, sobre 2 testimonios, un soldado que participó en la Segunda Guerra Mundial, un soldado italiano, que fue tomado prisionero, estuvo en Grecia y después lo llevaron prisionero a Rusia. Y un segundo soldado, un segundo testimonio que lo tomé yo acá en la Argentina, que es un soldado que participó en la Guerra de Malvinas. Otro libro que estoy escribiendo es un libro que se llama Una tristeza liviana, que es un libro de poemas, y un tercer libro que estoy escribiendo que son historias de personas que han sido niñas o niños durante la Shoah, el Holocausto, y han crecido durante esos años terribles, silenciados, escondidos en sótanos, alejados de sus familias, bueno, todas esas historias, ¿no?
increíblemente, muy increíblemente para mí, mirá cómo se une la vida y la literatura, los estoy escribiendo, como te digo, en paralelo. Y en un momento, cuando vuelvo al soldado italiano, el soldado italiano que había estado prisionero en Rusia, en algún momento la guerra se termina, se libera, y antes de irse, un oficial ruso les dice esto: antes de irse tengo que mostrarles algo. Y los lleva a todos los soldados prisioneros italianos a un campo de concentración. Y el soldado va caminando y ve, entre las montañas de ropa, ve muchos abrigos y zapatos y vestimenta de niños. Y entonces el oficial le dice: estos criminales nazis tuvieron en este campo a muchos niños judíos y niñas judías. Y ahí se me unieron los dos libros, el de El soldado prisionero que estaba escribiendo y este otro de las niñas y los niños judíos. A veces pasa que uno encuentra lo que está escribiendo en la vida, un poco lo decíamos recién, pero esto era otra cosa, esto era que se unían en un lugar que todavía no sé cuál es, pero no es ni un libro ni el otro, y me provocó así como un estremecimiento muy grande, porque un personaje hablaba de lo que le pasaba a los otros personajes del otro libro, ¿no? En una historia que cronológicamente era el mismo año, pero 75 años después. Exactamente. Increíble, el poder de la imaginación. Es algo fantástico. Nos quedaríamos hablando mucho más de literatura y sobre todo de este proceso creativo, pero bueno, tenemos que cerrar la entrevista. Te recuerdo, Ángela, que además del conversatorio de viernes 2, el sábado 3 va a haber otro, que va a participar otro escritor argentino, que es Franco Baccarini, que trata sobre dar el salto de la lectura a la publicación, que también es de acceso libre, también por la red de bibliotecas públicas de Medellín. Así que te saludo y te agradezco mucho la entrevista y muchos éxitos para este próximo viernes en el conversatorio. Muchas gracias a vos, Matías. Saludos. Buenos días. Buenos días. Bueno, pasó por Somos BCN Ángela Pradelli, que nos contó de su participación el próximo viernes 2 de los segundo encuentro de talleres de escritura que se va a realizar por la red de bibliotecas públicas de Medellín, en el conversatorio titulado Cómo transformar la vida cotidiana en literatura. Muy bien, de este modo llegamos al final de un nuevo episodio de Somos BCN. Si buscan el hashtag Somos BCN nos van a encontrar con las producciones que venimos haciendo desde hace algunos meses, compartiendo semana a semana todo lo que pasa en el marco de las actividades que ofrece la Biblioteca del Congreso, en esta hora, ¿no?, de producción, donde hacemos entrevistas y compartimos también la agenda cultural de la Biblioteca Matí. Ahí también se transmite, recordemos, se publica las entrevistas por la plataforma Spreaker y Spotify en formato audio, y para ver el formato virtual, audiovisual, se publica los lunes también en las redes sociales Facebook y Instagram TV de @BCN Radio. Sí, y dejadme compartirle esta novedad muy, muy importante, y estamos orgullosos de que nos hayan elegido también desde el sistema de medios públicos. Es una propuesta de la jefatura de gabinetes de ministros, de eso depende. Lo que se ha creado es una plataforma especial en el marco de los 100 años de la radio en Argentina, algo que ya celebramos acá, pero bueno, a partir de esto y de la creación de esta plataforma, los contenidos de BCN Radio también pasaron a integrar en la sección podcast, lo que se puede compartir desde ahí. Radio y televisión.ar es el sitio en el que pueden encontrar también los contenidos de BCN Radio, la emisora de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Genial, Seba. ¿Y qué tenemos para cerrar los eventos de esta semana, que comienza este 28 de septiembre? Bueno, mira, te cuento. Hoy mismo va a estar arrancando esta propuesta, que ya la biblioteca viene en esta línea,
haciendo un homenaje, un reconocimiento a la identidad afroargentina, y hoy va a haber una charla online a partir de las 7 de la tarde. El latido del tambor es el ciclo. En Argentina existen distintos tipos de candombe, entre ellos el candombe porteño y el candombe del litoral. Bueno, en torno a esto va a girar esta charla que va a tener lugar hoy a partir de las 7 de la tarde. Se puede seguir por las redes sociales de la Biblioteca del Congreso y en la página oficial, por supuesto, www.bcn.gov.ar. Van a participar Carlos Lamadrid, integrante de la Asociación Misibamba, Comunidad Afroargentina de Buenos Aires, y de la Red Federal de Afroargentinos del Tronco Colonial Tambor Abuelo. Y va a estar también Pablo Javier Suárez, que es músico, docente, investigador y luthier de instrumentos de percusión y vientos de madera. Como dije, se transmite por la página web y por el Facebook de la Biblioteca del Congreso a partir de las 7 de la tarde de hoy. Déjame decirte, Seba, que el Cine Migrante, la 11ª edición de este Festival Internacional del Cine Migrante, que se empezó el 22 de septiembre, esta semana culmina todos los días hasta el 30 de septiembre inclusive, que nosotros habitualmente, la Biblioteca del Congreso de la Nación, usaba su espacio cultural para ser sede de este festival. En esta oportunidad, vía el formato virtual que obliga a la pandemia del COVID-19, la biblioteca acompaña que esta 11ª edición, y se pueden pasar todas las películas a partir de las 21 a 30 horas con una dirección que es cinemigrante.currenfm, y ahí se pueden observar todo lo que tiene que ver con este festival. Este prestigioso festival, recordemos de lo que se trata. Bueno, y además, el viernes 2 de agosto, al final de la semana, hay una nueva edición de Voces, Música y Voces del coro de la BCN, Música y Voces de la BCN, con el coro, con la invitación de un nuevo coro en esta oportunidad. Excelente. Bueno, está hecha la propuesta entonces de las actividades culturales de esta semana. Siempre se pueden seguir a través de las vías digitales, y nosotros seguimos quedándonos en casa, ¿no? En este pico que estamos viviendo ya a nivel país de lo que es la pandemia del COVID-19. La invitación a que disfruten de estas propuestas, de todos los recursos virtuales que ofrece la BCN, y nos reencontramos la próxima semana, Mati, ¿te parece? Vale, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chau. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.